Hola, muy buenos días a todos. Bueno, espero que se encuentren excelente el día de hoy. Como siempre, un gusto recibirlos a través de esta plataforma. De parte de la marca de One Capacitación, les recibe su servidora Marcela Vargas. Bueno, para mí es un gusto estar aquí, como siempre, darles la bienvenida. Bueno, el día de hoy estamos platicando sobre dos charlas muy interesantes, por ahí temas muy importantes que tenemos para todos ustedes, que tenemos preparadas. Por supuesto, a la mano de dos expertos que nos acompañan el día de hoy en cada uno de los temas. Estaremos platicando sobre el tema beneficiario controlador. Es un tema nuevo, un tema que por ahí pueden surgir muchas dudas al respecto. Y bueno, qué mejor que el maestro Fernando Ramos Gallardo para apoyarnos a resolver todas nuestras dudas que pudieran tener o que pudieran surgir sobre este tema. Es una charla, son charlas muy puntuales, charlas muy específicas, pero bueno, eso hace que sea de mucho más valor, de mucho más calidad la información que estaremos compartiendo el día de hoy con todos ustedes. Los invitamos a que participen, a que aprovechen la experiencia del licenciado que tenemos el día de hoy para este tema. Es licenciado en Derecho con maestría en Impuestos. Tiene diversos cursos como para la formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Está certificado en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Actualmente cuenta con su propia firma Gallardo Flores y Asociados, en la cual tiene más de 15 años de experiencia profesional y actualmente es docente a nivel licenciatura y maestría en la materia de Derecho Fiscal. Ha escrito diversos artículos para muchas revistas especializadas como Defensa Fiscal y Estrategia Aduanera, entre muchas otras. Yo por ahí sé que el licenciado que nos acompaña el día de hoy pues es la persona indicada para platicarnos sobre este tema, para apoyar los controles que pudieran surgir. Aproximadamente a las 10:30 estaremos dando inicio con la segunda charla. Las 4 únicas razones por las que debe expedirse nota de crédito de la mano del contador Víctor Hugo Castañeda. La duración de las charlas puede durar o variar dependiendo cómo vaya fluyendo el tema, las preguntas que ustedes pudieran tener. Siempre les pedimos que de preferencia abran su micrófono, abran sus cámaras. Esto la verdad es que nos ayuda mucho a que la información, la pregunta se entienda de mejor forma y pueda pues, fluir mucho mejor la charla que tendremos el día de hoy. Pero si gustan también siempre pueden dejar sus comentarios a través del chat de la plataforma. ¿Vale? Vamos a ir dando inicio a la charla que tenemos el día de hoy. No sin antes, por supuesto, felicitar a todos los contadores en su día. Es una de las principales razones por las que estamos aquí. Pues retribuir un poco esa ardua labor que ustedes realizan día con día. Pues agradecerles también pues toda la confianza que siempre han tenido con nosotros, que siempre nos acompañan en nuestros cursos. Y desde la primera vez que nos acompañan, pues qué mejor forma de conocer sobre nuestros servicios que de la mano de dos de nuestros mejores especialistas y con estas charlas gratuitas. Todavía faltan muchas personas a incorporarse a la plataforma. Hay aproximadamente un poco más de 40 personas registradas, pero por respeto a cada uno de ustedes vamos a ir dando inicio en lo que ellos pues se van incorporando en el transcurso de la mañana. ¿Sale? Licenciado, yo le voy a ceder la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. De igual forma, a todos ustedes, muchas gracias y esperamos que disfruten las cenas que tenemos el día de hoy para ustedes. Muchas gracias. Gracias a Juan por capacitación, por permitirme estar aquí. Muy agradecido. En este tema, esta ahora reforma fiscal, pero sí indudablemente un tema muy relevante eh, eh, que tiene muchas aristas, no solamente un asiento de contabilidad. Debe de estar la presentación a la vista. Si por algo no se cambiaran las filminas o algo, les pediría que me lo hicieran saber. El ejercicio profesional de un contador hoy en tu día contador, tu ejercicio profesional es multidisciplinario. Tu función no solamente es reflejar o registrar en un sistema de contabilidad las operaciones o las transformaciones que se van dando a una sociedad, sino cada vez se requiere que tú tengas participación en otras áreas de especialidad, como son recursos humanos, como son finanzas, como son auditoría, como son N número de temas. Y en ese ejercicio profesional, pues también empiezan a darse temas como de prevención de lavado de dinero. Todo por el mismo precio, contador. O sea, vas a acabar haciendo lo mismo, no te van a pagar más, pero cada vez esto que vas reflejando en la contabilidad, pues tiene más requisitos que no solamente es hacer un asiento contable. El tema de prevención del lavado de dinero, ¿cómo ha venido a permear en nuestras disposiciones fiscales? Yo estoy certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores
y por la Unidad de Inteligencia Financiera en Prevención de Lavado de Dinero para fungir como auditor externo o como asesor en sujetos obligados en estas disposiciones de PLD, de Prevención de Lavado de Dinero. Si más adelante nos vemos en el curso de beneficiario controlador, mi socio Manuel Brambila, que es el que hace las actualizaciones del libro de socios y accionistas, entre otras cosas, él también está certificado, pero la visión es muy diferente. Cuando ves que el artículo 32B ter del Código Fiscal de la Federación y el 32B cuater, último párrafo, te envía para ver el tema del beneficiario controlador a que analices disposiciones de GAFI, te constriñe a que tengas un conocimiento en prevención de lavado, en prevención de lavado de dinero. Y esos conocimientos, pues implican en que empieces a familiarizarte con toda esta literatura. No es solamente hacer un asiento contable, ni el cumplimiento formal, ni las multas que en casos de prevención de lavado de dinero, PLD, por decir PLD es prevención de lavado de dinero, son muy elevadas porque son multas disuasorias, o sea, busca que cumplas con la obligación. Pues sí, desde luego, el cumplimiento formal es muy importante, pero no es el espíritu. El espíritu que vamos a ver aquí es que conozcas quién es realmente tu socio. En una empresa familiar, donde tienes dos accionistas, personas físicas que han sido los mismos desde hace 20, 30 años, pues tal vez lo que aquí vamos a platicar se presta para un chascarrillo. Bueno, así decimos acá en Guadalajara, chascarrillos, es un término, es decir, una broma. Se presta un chascarrillo que le pidas información sensible al dueño de la empresa, ¿no? El tema se complica cuando tú ya tienes socios que no son parientes, socios que son personas morales, algunas radicadas en el extranjero, y en donde la ley, esta legislación te constriña que conozcas quién es el beneficiario controlador. Ahí es donde la puerca torció el rabo. Nos ha pasado ahorita que surgió este tema del beneficiario controlador, nos pasó con un cliente un desarrollo en Puerto Vallarta, millones y millones de pesos haciendo ese desarrollo, y uno de los socios que estaba invirtiendo mucho capital era una LLC en Estados Unidos, y decíamos, bueno, pues ahorita está la reforma, pues ocupamos conocer al beneficiario controlador persona física. Y entonces esa LLC en Estados Unidos, su socio era un fideicomiso en un estado de la Unión Americana donde se permite que los fideicomitentes sean anónimos. Es decir, no teníamos forma de saber quién eran las personas físicas que en verdad estaban aportando esos recursos. Y decían, ¿y cómo se hizo todo este desarrollo entonces? ¿Con qué recursos? Ese tipo de temas, ese es el verdadero sentido de estas reformas. Y también, desde luego, no permitir que recursos ilegales entren en la organización, entendiendo por recursos ilegales los que pudiera venir de un flagelo como el lavado de dinero, la corrupción, entre otras cosas. Bueno, si quisieras entender este tema de beneficiario controlador, creo que lo primero que debo decirte es que esto, como muchas reformas que se están dando actualmente, se hace para cumplir con compromisos de GAFI. ¿Qué es GAFI? ¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional? Bueno, es un organismo internacional, vale la redundancia, que se crea por las 7 mayores economías del mundo. Actualmente GAFI agremia a 36 países y 9 jurisdicciones. ¿Y qué hace este organismo internacional?
bueno, entre algunas de sus funciones, además de la cooperación, y de buscar que los países miembros implementen medidas para combatir delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Además de todo esto, este organismo internacional emite recomendaciones que son estándares internacionales para el combate a los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Esos estándares internacionales para combatir estos flagelos se le conoce como 40 recomendaciones, las 40 recomendaciones de Gafi. Si tú eres un país miembro de Gafi, tú te obligas en tu legislación implementar estas 40 recomendaciones. Y al obligarte a implementarlo, pues eres sujeto de evaluaciones mutuas por parte de este organismo internacional, como de hecho ha pasado. La última evaluación que nos hicieron como Estado mexicano, Gafi, fue en el 2018. En el 2018, de estas 40 recomendaciones, Gafi nos reprueba en 14 recomendaciones, pero para el caso que nos ocupa atender a 2 en particular. Nos reprueba en la recomendación 24, que es transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, y nos reprueba en la recomendación 25, que es transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Fíjate que por estas y otras disposiciones en prevención de lavado de dinero, las sociedades anónimas no son anónimas. Desde antes, desde antes de las recomendaciones de Gafi, por PLD, las sociedades anónimas no son anónimas. Es decir, el tema de que sean sociedades anónimas se quedó solamente en el nombre. Son repúblicas, son muy públicas. Las sociedades anónimas, si tú quieres saber quiénes son los accionistas, ve al registro público. Entonces son sociedades públicas, de anónimas no tienen nada por estas recomendaciones de Gafi. En una sociedad, el beneficiario controlador, el quien en última instancia se lleva el uso, gozo y disfrute de las operaciones que realiza una sociedad, son sus socios. Son sus socios. El beneficiario controlado en persona moral son sus socios personas físicas. ¿Por qué? Las personas morales son una ficción jurídica. Una persona moral es un ente irreal, no palpable, no tangible, a la que nuestra legislación le reconoce personalidad jurídica. Tú no puedes meter a la cárcel al osito Bimbo. El osito Bimbo, el único delito que ha cometido es endulzarme el paladar con esas riquísimas donas espolvoreadas, que ya las estoy salivando, que a pesar de que ya desayuné, yo creo que ahorita voy a ir a mi Oxxo más cercano a comprarme unas, ¿no? Para acompañar el cafecito. Es el único delito que ha cometido el osito Bimbo. Tú no puedes meter al osito Bimbo a la cárcel. ¿Quiénes son las personas detrás de ese ente ficticio, las que dirigen, administran a la sociedad, ordenan? Pues son sus socios, la asamblea de socios, que es la máxima autoridad de una sociedad. Entonces, en una sociedad anónima, el beneficiario controlador son sus socios. Llega Gafi y nos evalúa y nos dice, no, México, pues tú muy bien, mira, bien en el aspecto de que tus registros públicos son públicos y puedes conocer quiénes son los accionistas en una persona moral desde el momento en que se constituye la persona moral. Igual pasa con tu SAT, está padrísimo, ¿no? Vas a ir a sacar el RFC y tú puedes saber perfectamente, SAT, quiénes son los accionistas de una persona moral, porque hasta les pides la actualización de socios y accionistas y demás, ¿no? Lo que nos tachan, lo que tú no tienes, México, es un mecanismo para actualizar los socios y accionistas. Es decir, ¿qué pasa cuando hay un cambio de socios y accionistas?
Eso tú no tienes forma de, verás, de tener un monitoreo, México, si una sociedad después cambia de accionistas. Y entonces tú, como Estado mexicano, no puedes saber quiénes son los nuevos socios de una sociedad. ¿Y quién te dice que al no saberlo, pues uno de esos nuevos socios es un narcotraficante o es una persona de escasos recursos que estas organizaciones criminales están manipulando para hacer aparentar que son socios, o otro N número de circunstancias, ¿no? Y eso es real, ¿eh? Antes del 2018, si tú actualizabas el cuadro accionario o entraba un nuevo socio a la sociedad, tu contador, procurabas protocolizar esa acta de asamblea para darle fecha cierta, pero no era obligatorio como tal. Ese tipo de asambleas donde haces constar cambios de socios y accionistas no es una asamblea extraordinaria. Dicho en otras palabras, las asambleas que se protocolizan y se inscriben en el registro público de comercio, las asambleas de socios son las extraordinarias. Y las asambleas extraordinarias las ves en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a cambiar el objeto social, vamos a cambiar estatutos, vamos a transformar la sociedad, otros supuestos, ¿no? No el cambio de socios. Tú lo hacías, contador, para tenerlo en escritura el cambio de socios y accionistas, pero eso no necesariamente se tenía que protocolizar. Y no existía un mecanismo legal antes del 2018 para poder actualizar verazmente esa información. Es por esa tache que nos pone Gafi y las otras 12 recomendaciones de las 40 nos reprobaron 14, que México ha estado implementando cambios, muchos cambios. ¿Por qué? Porque si México no cumple con las recomendaciones de Gafi, pues eso le da mala reputación a México. No le da credibilidad como país. Las calificadoras van a decir, oye, no, pues Gafi reprueba a México porque México no es un país que tenga un compromiso para combatir los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por eso hay una serie de cambios y de reformas. Y agárrate porque vienen más reformas en otros ámbitos para cumplir con las 14 recomendaciones que nos faltan de Gafi. Espera más reformas que estén relacionadas con este tema. Pero bueno, al caso que nos ocupa, en 2018, después de que nos evalúa Gafi, se hace una primera reforma. El 14 de junio del 2018 se reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles para establecer, en tratándose de sociedad anónima y de sociedad de responsabilidad limitada, la publicidad del libro de socios y accionistas. Tú me dirías, oye, ¿y qué es el libro de socios y accionistas? Yo te diría, tache, contador, tache, porque el libro de socios y accionistas es un requisito de contabilidad. El libro de socios y accionistas no es lo mismo que el libro de actas. El libro de actas es un cuadernillo donde todos los asambleas, escrituras de la sociedad los ponemos en un orden cronológico. El libro de socios y accionistas es donde hacemos constar los movimientos accionarios, los nuevos accionistas, su nombre, su domicilio de la sociedad, o sea, los nuevos socios de la sociedad y los cambios que van teniendo esos porcentajes accionarios. En estricta teoría, si a ti te ha tocado ver, y si no, un día léelo por cultura, una asamblea de socios, lo primero que haces en la asamblea de socios es decir, bueno, estamos aquí todos reunidos los socios, nos convocó aquí el señor administrador general único, bueno, vamos poniéndonos de acuerdo. ¿Quién va a presidir la asamblea? No, pues que yo. Bueno, ¿quién va a ser el secretario escrutador? Un día lele, y por ahí va a aparecer secretario escrutador en la asamblea. ¿Qué hace ese cuate, el secretario escrutador? En estricta teoría, revisa el libro de socios, que debería estar, que te digo que es un requisito de contabilidad. Y entonces ve el libro de socios y dicen, no, sí, aquí estamos presentes todos los socios de la sociedad
tú tienes un 30%, tú tienes un 20%, tú tienes un 15%, ¿no? Si yo compré tus acciones de Patito S.A. y el administrador general único no me anota en el libro de socios, yo tendría que demandar a la sociedad y al administrador que me anotara en el libro de socios, porque es lo que me da a mí la facultad de poder comparecer a acuerdos de asamblea. Yo sé, si tú que me estás escuchando, estás en una empresa familiar, pues que nunca sesionas realmente las asambleas, nomás las haces, fírmenle, y son como de machote, ¿no? Pero legalmente tendría que ser así. En asambleas reales de socios que no son parientes, así se hace. Publicas la convocatoria, nos vemos en tal día en el domicilio de la sociedad y nombramos un escrutador y cuéntale. Y no siempre hay quórum y no siempre vienen todos los socios y es más, en veces ni se hablan. Y lo tienes que hacer con estas solemnidades. Bien, ¿qué pasa con estas reformas? Volviendo a las recomendaciones 24 y 25, en transparencia de personas morales, en la exposición de motivos que reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles, empieza a hablar de este organismo internacional de Gafi. Y dice, pues tenemos que cumplir con el tema de las recomendaciones de Gafi y por consiguiente, en tratándose de sociedad de responsabilidad limitada y en sociedad anónima, este libro de socios y accionistas se deberá de publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Estos son los ordinales que se reformaron. Lo que tú ves en negro es el párrafo que se adicionó. Tuvo un periodo de vacatio legis, es decir, este segundo párrafo, si bien la ley se reformó el 14 de junio del 2018, por el periodo de vacatio legis de 6 meses, esta disposición entró en vigor el 14 de diciembre del 2018. Lo que tú vas a ver en WAN, si te inscribes al curso con nosotros, es lo que seguirían estas filminas, aquí no, si te inscribes en el curso con Emanuel, mi socio, lo vas a ver, es cómo actualizar esta información de socios y accionistas en la página de economía. Todo va junto con pegado, con lo de beneficiario controlador. De hecho, este tema, si tú ves en la exposición de motivos que reforma, es precisamente para conocer al beneficiario final, en que se entiende que es aquella persona física real que obtiene los beneficios de la sociedad o la persona que ejerce el control sobre de ella. Entonces, lo que tú vas a ver con nosotros aquí en WAM, primero, es cómo actualizar esta información de socios y accionistas. ¿Cuándo estás obligado y cuándo no estás obligado? Por ejemplo, si me dices, oye, es que yo nunca he hecho un cambio de socios y accionistas, no te aplica a hacer esta actualización. Oye, es que me constituí desde 1950, he tenido muchísimos cambios. No, espérate, pues entonces solamente los cambios de 14 de diciembre del 2018 a la fecha. Y también que comprendas que esta actualización en la página de economía es solamente para sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. ¿Por qué es importante, contador, tú que me estás escuchando, que actualices esta información en la página de la Secretaría de Economía? Bueno, pues porque esto puede invalidar tus acuerdos de asamblea. Fíjate, si yo compré las acciones de Patito S.A., me vuelvo el nuevo accionista mayoritario de Patito S.A., llego, hago nombramientos de apoderados, hago reembolsos de CUFIN en acuerdos de asamblea, reembolsos de CUCA, ¿se acuerdan? Reembolsos de CUCA. Como soy socio mayoritario, pues todo esto lo acuerdo, y otros acuerdos de asamblea relevantes, cambio de órgano de administración, etcétera. Pues en estricta teoría, estos acuerdos de asamblea no tendrían validez. Y no tendrían validez porque nunca realicé la actualización de socios y accionistas.
Fíjate lo que dice aquí, ¿no? Si no está el libro de socios, este no surtirá efectos respecto de terceros. Y la inscripción deberá de publicarse en la página de economía. Entonces es muy, muy relevante el libro de socios y accionistas. Y aquí con nosotros, si te inscribes con nosotros al curso, lo veremos de forma práctica, ¿no? Hubo otros, bueno, además de que no tener el libro de socios y accionistas, como es un requisito de contabilidad, en tratándose de sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, cuando aplique no hacer la inscripción en economía, puede llevar a una cancelación de sellos digitales, ¿eh? Digo, es un caso drástico, pero aquí están los fundamentos de ley. Bien. ¿Cómo vamos, compañeros? Los veo muy serios. Los más, bueno, en el momento que ustedes quieran participar, estoy a sus órdenes, ¿eh? Gracias, muy amable, licenciado. Muy bien, muy bien. Lo otro que se vino a reformar, precisamente por este tema de cumplir con las recomendaciones 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera Internacional, es la actualización de socios y accionistas, pero en el RFC. Y este sí opera para todo tipo de sociedades. No solamente sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, todo tipo de sociedades. Título 2, título 3. Título 2, título 3. Es tu sindicato, tu sociedad de producción rural, tu asociación civil, tu régimen de condóminos, pues tienes que actualizar la información de socios y accionistas en el RFC. Esta es una obligación totalmente desmedida, en algunos casos. Bueno, aquí les pongo la ficha de trámite, pero yo creo que pocos tampoco lo han hecho. Fíjate, yo te aseguro, no es enfadar a nadie, pero si ahorita empezáramos a preguntar, oye, en tu sociedad anónima, ¿han hecho cambios a partir del 2018 de diciembre? No, pues que sí. ¿Has hecho la actualización de socios accionistas? No, pues que no. Oye, tú cualquier tipo de sociedad, cualquiera que estés manejando, ¿has tenido cambios de socios, accionistas, asociados, o como le llames o como se llamen en tu conformación de tu sociedad? ¿Has tenido cambios? ¿Has hecho la actualización de socios y accionistas? No, pues que no la he hecho. Inclusive aquí, para efectos del RFC, sí fue más allá. Cualquier actualización de socios que hayas hecho, la tienes que asentar en el Registro Federal de Contribuyentes. Esto tuvo una actualización ahora en el 2022. También lo que van a ver con Emanuel, mi socio, es cómo llevar a cabo a bien esta actualización de socios y accionistas en el RFC si se inscriben con nosotros al curso. Y lo van a ir viendo paso a paso y detalles y cosas que nos han pasado en la práctica cuando hacemos esta actualización, que es importante que consideres. ¿Por qué es importante que actualices la información de socios, accionistas, asociados? Yo sé que el tema de las multas, vuelvo al tema de las multas. Por ejemplo, aquí no actualizar esta información es una multa de, buenos días, Pedro, es una multa de 17,000 a 40,000 pesos, ¿no? Sí, está elevada la multa, pero deja de la multa, piensa en las implicaciones. El SAT no sabe quiénes son los nuevos socios, accionistas o asociados de una sociedad. Imagínate que eres una asociación civil, pues eres título 3, ¿no? Las cuotas, lo que estás recibiendo de tus agremiados, pues no lo deberías de considerar ingreso. Sí, pero el SAT, ¿cómo sabe que son tus asociados? O imagínate que eres un régimen de condóminos y tienes 300, 400 vecinos que ahí se ponen de acuerdo para administrar las áreas comunes.
Y de esos 300, 400 hubo cambio de 100, 150 condóminos y te están pagando cuotas. ¿Cómo vas a ver el SAT que estos verdaderamente no son ingresos de otra índole, sino que son cuotas de condóminos si no has hecho la actualización de socios, accionistas y asociados en el RFC? Piensa si traes esta estrategia de una sociedad civil y en esa sociedad civil tú traes el tema de socios industriales para poder hacer deducible lo que no puedes hacer con tus raquíticas deducciones no estructurales como asalariado o asimilado a salarios, ¿no? Oye, pues entramos como socio industrial, pues para hacer deducible el celular, pongo mi coche como comodato y pues ya puedo ahí meter los seguros de mi coche, puedo meter el tema de las llantas y por qué no, pues de una vez el seguro de mi esposa, etcétera, ¿no? Y pues lo que gano lo recibo como anticipo remanente, pues el gol tal vez es para el IMSS y para el Infonavit, ¿no? Pues sí, traes la estrategia de socios industriales, pero ¿cómo lo sabe el SAT? ¿Cómo sabe el SAT quiénes son los socios? Además, aquí no pones un porcentaje accionario porque el socio industrial está aportando de su trabajo. Está aportando con su trabajo, no está aportando con recursos como tal, no tienes un porcentaje, un capital. Es un socio que aporta trabajo, pero ¿cómo lo sabe el SAT? Tengo un comentario. Pues Pedro, por favor, a la hora que tú gustes, amigo. Gracias. A tus órdenes. Gracias, tanto gusto, licenciado Fernando. Igualmente, Pedro. Oiga, mire, estuve viendo yo ahora que salió, como bien dice usted, creo que fue ahora en marzo de este año, el anexo 1A en relación a esta ficha de trámite de cuando hay cambio de socios, asociados. Y hay una parte ahí que pide de información, y fecha de inicio y fecha de término. Y aquí el punto es que hay en la asociación civil que tengo conocimiento de hacer este trámite, tienen asociados permanentes. Es decir, aún no hay término, ¿no? Entonces yo no sé ahí, si tenga algún tipo de información en este sentido. Yo no sé ahí el SAT cómo, Sí, pues cómo poner lo un que me ha tiempo, una tocado fecha de ver término, ¿no? con mi socio Emanuel, Pedro, es que pone una fecha aproximada para llenar ese campo. Y en los casos donde no hay aportación de capital como tal, como en este caso de los socios industriales, se pone sin aportación. Pero mira, Pedro, es parte de lo que veríamos en el curso. Haz de cuenta que lo que sigue después en estos cursos entra Emanuel, mi socio, y va explicando paso a paso, amigo, esta actualización de socios y accionistas. Que creo es importante, ¿estarás de acuerdo, Pedro? Porque no se hace y está relacionado, Pedro, con el tema de beneficiario controlador. ¿Sí? Ya, Lo vamos a ver de forma práctica en el curso, Todo ok. esto de cómo paso a paso, cómo ir actualizando la información. Pero lo que aquí nuestro Pedro, amigos, lo que ustedes deben de saber es que esta información se tiene que actualizar porque puede tener implicaciones, como bien dice Pedro, se acaba de cambiar el formato. Antes me mandabas un mero aviso. Ahora ya hay un formato especial para actualizar esta información relacionado con la ficha de trámite, como bien lo comenta Pedro. Y está relacionado todo esto con el tema de beneficiario controlador. Si quisieras verlo en esta manera, el SAT ya sabe quiénes son los beneficiarios controladores en este preregistro, en esta actualización de socios y accionistas. Lo sabe desde la constitutiva y lo sabe desde el preregistro. Desde ahí empieza a hacer preguntas en la actualización de socios y accionistas. Oye, ¿tienen el control efectivo o no tienen el control efectivo? ¿Tienen el control directo o tienen el control indirecto? ¿Qué porcentaje accionario tiene? ¿Fecha de inicio, fecha final? Todo eso empiezan a preguntar detalladamente
Si bien no viene otra información como estado civil, nombre de concubina y otra información que vas a guardar tú como parte de tu contabilidad, porque es información que es parte de tu contabilidad, pues ellos ya tienen en principio información del socio y accionista. Lo único que pasaría es que después te requerirían información adicional respecto de ese socio y accionista, ¿sí? Inscríbete al curso, Pedro. Ahí lo vas a ver a detalle. Muy bien. ¿Eh? No, muchas gracias. No. Y bueno, es una asociación civil título 3, incluso es donataria, ¿no? Entonces, pues es doble aviso en el caso de las donatarias, Sí, claro. porque pues hay que presentarlo, bueno, hay que presentarlo también para efectos de donataria autorizada. Claro. ¿No? Claro. Hasta ahora es más sencillo, pero sí, efectivamente ahorita con este cambio de esa ficha de trámite, pues cada vez pide más. Espérame tantito, Sí, sin Pedro. problema. Emanuel, ¿puedes venir un segundo? Ven un segundo, por favor. Yo nomás soy abogado, pero aquí mi socio y amigo Emanuel, que es el que daría la otra parte. A ver, vuelve a preguntar lo de fecha de inicio. Trae una asociación civil. Estamos ahorita platicando en la actualización de socios y accionistas. Dice él que, ¿cómo le pones con la fecha de inicio y de término? Es la fecha en la que... A ver, ¿Qué tal? Es la fecha en cuanto la persona comenzó como socio. Bien. Esa Sí, es la fecha de inicio y la fecha final se supone que debe ser la fecha en la que perdura el socio. En este caso, hemos estado viendo que debe ser pues la duración de la persona moral. sí. Pero ¿verdad que todo eso lo vamos a ver de forma práctica en el curso, Manuel? Claro que sí, lo vamos a ver así. Completito, paso a paso. Gracias. Yo solamente ahí es que dentro del estatuto hay o puede haber asociados permanentes y ese es el punto. En cuanto a la fecha de inicio no hay problema, sino a la fecha de término que ponen ahí, ¿no? Poner una fecha de término. Pues ahí señalar una, ¿no? Aunque sea, no es real porque son permanentes, pero tienes que fijar una para efectos del registro. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Sí, no, hay muchos problemas y eso también lo vamos a ver en el curso. Los formatos, Pedro y compañeros, son muy novedosos y no tienen forma de reflejar muchos supuestos. Por ejemplo, hay sociedades que son socios y accionistas que tienen la facilidad, hay una ficha de trámite que así lo señala, de no tener RFC en México. Si no tienes RFC en México, ¿cómo vas a actualizar esta información de socio y accionista? Entonces te das cuenta, como el caso que nos comenta Pedro, que los formatos quedan rebasados por los N número de supuestos que pueden darse a nivel nacional, ¿no? Bien, tenemos aquí, bueno, la ficha de trámite, aquí la ven ustedes, repito, lo que seguiría después de la presentación es ver paso a paso junto con Emanuel cómo haríamos este registro. Y empecemos hablando un poquito, también vamos a hablar en el curso, un poquito o un muchito, del delito de lavado de dinero como tal. El delito de lavado de dinero, el origen de los recursos es ilícito. La finalidad de los recursos es lícita o es ilícita. Lícita es acciones de empresa, compro casas, compro vehículos. Ilícita es seguir financiando la nómina de una organización criminal. Yo te preguntaría a ti, contador, tú que me estás escuchando, ¿qué pasaría si tu socio accionista es una persona que está aportando recursos ilícitos que vienen de la trata de blanca, del narcotráfico, de un peculado o desvío de fondos de las arcas públicas
o de una defraudación fiscal. Es un socio que en su vida ha pagado impuestos y en base a puras estrategias fiscales, ventas de facturas y otras cochinadas, él tiene los recursos y esos recursos quiere aportarlos a tu sociedad. Y luego haces una asamblea donde todos los socios, con los ojitos rosados y alegría, pues sí, aporta los recursos. Además, si nos vas a dar hasta una prima por colocación de acciones, apórtalos, ¿no? Todos bien contentos, pero todos se vuelven copartícipes de un delito. Cuando este tema del beneficiario controlador te manda a atender recomendaciones de Gafi, indudablemente te constriñe a tener regulaciones para evitar delitos de lavado de dinero, para evitar que te utilicen para blanquear capitales. Eso es lo que realmente te quiere decir. Ahora que en el RFC se pueden inscribir, imagínate en este ejemplo, se pueden inscribir a los ninis, los que ni estudian ni trabajan, las amas de casa sin actividad económica. Es reforma del 2022, se puede inscribir a esa ama de casa. Esa ama de casa que está esperando al marido de noche, en una noche lluviosa, escuchando detrás de mi ventana de Yuri, hasta esa se va a inscribir en el RFC. Cuando llegan contigo el nini o la señora y quiere entrar como nuevo socio y quiere aportar 3 millones de pesos y te está diciendo que no tiene actividades económicas y no te demuestra que el dinero se lo hayan prestado o circunstancia similar, evidentemente la señora no es el beneficiario controlador. Tú debes de establecer filtros. En una empresa familiar, me queda claro, donde son los mismos dos accionistas desde hace 30 años, pues esto no cobra tanta relevancia, ¿no? Pero si tú le estás prestando servicios al gobierno, si tú eres una empresa con 5 o 7 accionistas terceros, si tú eres otra forma de organización, pues sí debes de ver que efectivamente las nuevas personas que vayas a ver, pues vean este tema de los delitos de lavado de dinero. Fíjate, me habla un amigo contador, oye Fernando, es que yo quisiera ver el tema del beneficiario controlador, que me ayudes haciendo manuales, porque ahorita con la reforma del 2022 se pide que llevemos un registro que se actualice y que hagamos controles internos para estar actualizando la información de socios y accionistas. Y le digo, mira, Francisco, me pidió que se lo mandara por WhatsApp y le mando un WhatsApp muy amplio. Le digo, mira, si es la empresa familiar, como el caso que les comento, pues ahí el servicio es simplemente hacer la información que nos pide la resolución miscelánea respecto a los socios y establecer una especie de formulario o protocolo de actuación que el administrador general único debería de seguir cuando va a actualizar esta información de socios y accionistas, donde él ya sabe y se compromete a actualizarlo en sociedades mercantiles, en el RFC, y ahí no pasa nada. Pero si eres empresa de otro giro, Francisco, ahí lo que tenemos que hacer es auditar primero a la empresa. Oye, ¿cómo es tu libro de socios? ¿Cómo son tus estatutos? Hay que reformar estatutos. Tú no puedes aceptar que entre un nuevo socio que esté vinculado a la delincuencia organizada. Tú no puedes aceptar que entre un nuevo socio que haya sido funcionario del ente público. No puedes. Necesitas entonces reformar tus estatutos y establecer en los estatutos de la sociedad candados para no aceptar estas personas. Si ocupas medidas más robustas para que entren nuevos socios. Entonces esto tiene otras implicaciones. Vuelvo al comentario inicial. A nosotros, a mí y a Manuel, nos pasa mucho por temas de prevención del lavado de dinero. La gente se preocupa mucho por las multas. Y las multas son multas disuasorias. Ayer estaba dando taller de antilavado y un contador me decía, es que las multas están carísimas, es que son disuasorias. También las de aquí, de beneficiario controlador, están carísimas. Pero aunque el cumplimiento formal es importante, lo vuelvo a repetir,
no es lo único, no es lo único que deberíamos de tener en cuenta o preocuparnos. Lo que deberíamos de tener en cuenta y preocuparnos es si estamos creando en la organización políticas para prevenir los delitos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, en este caso los que pudieran llegar por aportaciones de capital de un nuevo socio, ¿no? Bien, hablando pues de la reforma del 2022, todo va junto con pegado, ¿eh? Todo se hace por recomendaciones de Gafi. Sí, la OCDE vino a decir que cumplan el beneficio de control, lo dijo Gafi, no lo dijo la OCDE. La OCDE nomás está diciendo lo de Gafi. Gafi fue el que dijo el beneficio controlador. Entonces la OCDE nomás está repitiendo y pidiéndole a los países miembros que cumplan con este tema. Pero el tema de beneficiario controlador es de prevención del lavado de dinero y es de Gafi. Se reforma entonces el 32B ter y el 32B cuater de tu Código Fiscal de la Federación. Y en el 32B ter y el 32B cuater se establece que las personas morales, los fideicomisos, las partes contratantes e integrantes de cualquier otra figura jurídica, aquí se refiere, por ejemplo, a un contrato de asociación en participación, que conforme al artículo 17B de tu Código Fiscal de la Federación, es una persona jurídica, el contrato de asociación en participación, y figúrate que los socios es el asociante y el asociado en ese contrato. Pues se establecen estos supuestos, persona moral, fideicomisos, asociación en participación, el que deban de obtener y conservar como parte de su contabilidad. Es decir, esto se vuelve o se ve como un asiento contable, si lo quieres ver de esta manera, un asiento de contabilidad, y en su caso, solo en su caso, si te lo requiere el SAT, proporcionar esa información. Pero debes de conservar como parte de tu contabilidad, la información de tus beneficiarios controladores. Yo vuelvo al comentario que te hacía hace rato. Beneficiario controlador son sus socios, personas físicas, porque las personas morales son ficciones de derecho. Entonces, en una persona moral, su beneficiario controlador son sus socios o accionistas, personas físicas. Tú debes de conocer a tus beneficiarios controladores. Vuelvo al caso de la Nini. Vuelvo al caso del Nini, pues, de la señora ama de casa. Cuando te dice, ahorita regreso para ver el 32B ter de notarios públicos, pero cuando vamos al 32B cuater y nos define el tema de beneficiario controlador, nos dice que es la persona que al final, en una persona moral, obtiene el uso, goce, disfrute y aprovechamiento. Si es el socio, está bien, me queda claro. El socio es el que al final se beneficia en estas operaciones. Pero en el caso de la ama de casa que no tiene ingresos, o el caso del Nini que no tiene ingresos y entra, pues evidentemente ellos no son los que se benefician de la operación. Lo que vas a ver también en este curso que Manuel y yo estamos proponiendo a Juan es cómo otros entes investigan este tema del beneficiario controlador, porque eso te va a ayudar a ti a adquirir mucha sensibilidad respecto del tema. O sea, mira, ¿sabes? ¿Cómo lo investiga sistema financiero? ¿Cómo lo investiga proveedor de actividades vulnerables? En estos ámbitos, cuando a mí me hablan de beneficiario controlador, me da a mí una presunción de que el cliente usuario no está actuando en nombre propio, sino que es prestanombres de alguien más. Es lo que estas políticas de PLD te constriñe a investigar. Pues mira, así como pudiera ser la ama de casa o el Nini, pues realmente hay una persona detrás que es el marido, que es el que se está beneficiando.
o detrás de ellos hay un político corrupto, o detrás de ellos hay un narcotraficante. El tema en esta situación es que el político corrupto, el narcotraficante, el tratante de blancas, el defraudador fiscal, no puede aparecer en actas porque pueden ser sujetos de una investigación, por eso utilizan prestanombres o testafierros. Cuando a ti te piden, contador, que identifiques, porque es parte de la contabilidad, quién es el que en última instancia lleva el uso, goce, disfrute y aprovechamiento, disposición del bien, te constriñe a que investigues. Otros sujetos en otras latitudes lo hacen con una constancia de beneficiario controlador. Fírmame bajo protesta de decir verdad que tú eres el que se favorece de la operación y no hay alguien tras bambalinas. No hay una persona que se está ocultando detrás de ti, que te está manipulando y tú como títere nomás vienes aquí a entrar a la sociedad. Eso es lo que estas disposiciones de Gafi esperarían de ti, no que hagas un asiento nomás en contabilidad. Entonces, parte es que empieces a familiarizarte con estos temas de PLD, de esta investigación del beneficiario controlador, para que puedas determinar cómo hacer el asiento, relacionado desde luego con la resolución miscelánea. Nosotros tenemos criterios muy personales, muy particulares, de cómo llevar a cabo o hacer este asiento de contabilidad. Para mí, cualquier socio que tenga el 3 o el 5%, yo lo tengo que investigar por beneficiario controlador. Más de alguno me va a decir ahí, oye, pues es que la fracción segunda dice que solo los que tengan el derecho del voto del 15%, sí. Nomás que en miscelánea, en regla miscelánea, me dice que estas fracciones las vea con un orden. Primero veo la fracción primera. Si a mi parecer alguien se lleva el uso, goce y disfrute, cualquier socio que pueda tener rendimientos de la sociedad, yo lo voy a investigar. Y solo en el caso de que esté muy miope y no vea el elefante blanco gigante que tengo enfrente, que es el socio del 3% que se lleva el uso, goce y disfrute porque recibe dividendos, solo que no lo quiera ver, entonces sí, en el caso que no lo pudiera identificar, me voy a la fracción segunda. Pero nosotros, nuestro criterio, siguiendo el orden que nos dice la regla miscelánea, y aquí lo van a ver en el curso más a detalle, pues es todos los que puedan tener el uso, goce y disfrute, yo lo voy a identificar. Estas personas, bueno, personas morales, fideicomisos, asociación en participación, lo van a hacer exclusivamente respecto de sus socios. A los notarios les fue peor. Notarios, corredores públicos, a ellos lo tienen que hacer respecto de sus clientes usuarios. Cuando ante su fe de ellos se constituye una persona moral o se haga un contrato de asociación en participación, pues bueno, ellos lo tienen que investigar. Lo tienen que investigar respecto de sus personas que intervienen ante ellos. A ellos todo eso lo vamos a ver a detalle, ¿no? Bien. Esta es la información que pide la regla miscelánea. Vuelvo a lo que te decía hace media hora. Con el socio o accionista se va a prestar para un chascarrillo, ¿no? En una empresa familiar, pues vas a llegar con el patrón y me dice, oiga, mire que tengo que hacer este asiento en contabilidad. Por favor, dígame usted, los cuates, ¿cómo le dice los viernes cuando se va a echarse unas copas con ellos? Porque aquí tengo que poner su alias, ¿no? Mire, aquí me están pidiendo pues que diga el nombre de su cónyuge, pero no solamente el nombre de su cónyuge, también necesito identificar a la concubina. Como ya sé que usted es un poquito coscolino, pues entonces necesito que me diga para sentar aquí en contabilidad el nombre de su esposa y de la casa chica. Pero luego al año le vas a decir, pero además tengo que estar actualizando esta información, ¿eh? Entonces dígame ahora cuál es la casa chica actual. ¿Sí me explico? Se presta a un chiste.
lo que van a ver aquí con Emanuel es una forma como deben de llevar a cabo este registro o podrían hacer este asiento en contabilidad. Me queda claro que Compact o el sistema contable que tú manejes, pues no tiene así a detalle toda esta información. Pero lo que sí es una realidad es que esto ya es parte de tu contabilidad. Desde luego también vamos a ver en el curso conceptos como la titularidad o la cadena de control. Aquí va a ser muy útil que hablemos cómo lo hace el sistema financiero. Por ejemplo, en la SOFOM, cuando veíamos que una persona moral, la que venía a pedir el crédito refaccionario de habilitación a BIO, esta persona moral a su vez tenían dos accionistas que también eran personas morales. Yo tenía que conocer al beneficiario final, yo tenía que conocer a los accionistas personas físicas. Entonces, cuando veía que esta SOFOM venía a pedir el crédito, esta sociedad venía a la SOFOM a pedir un préstamo y veía que sus accionistas eran otras dos personas morales, yo pedía las constitutivas de estas dos personas morales. Cuando veía que estas otras personas morales que eran accionistas de estas, sus accionistas eran otras personas morales, yo pedía papelería. Y así me agarraba pidiendo papelería hasta que conociera al accionista persona física. Lo que te dice aquí la cadena de titularidad o la cadena de control es que tú debes de darte a la idea de conocer a los accionistas personas físicas, porque es lo que te dice el 32B cuater. Para efectos de este código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas. Esto, la cadena de titularidad, es muy similar a la investigación que se realiza en sistema financiero, los sujetos obligados, cuando ante ellos un cliente usuario es una persona moral que a su vez sus accionistas son otras personas morales, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo de esta información? Primero, el que entiendas que esto que te dice la miscelánea es un registro en contabilidad. Oye, ¿lo tengo que estar enviando al SAT? No, el SAT te lo puede requerir. Te lo puede requerir, dice el 32BTR, que el SAT te lo puede requerir por buzón tributario esta información de los socios y accionistas y tú vas a tener 15 días para aportar esa información. Pero no es algo que estés entregando al SAT. Oye, ¿el SAT ya tiene información de los beneficiarios controladores? Sí. Todas estas reformas que hemos estado platicando lo están haciendo para cumplir con recomendaciones de Gafi y en estricta teoría, si tú actualizaste socios y accionistas al RFC, el SAT ya debe de saber quiénes son los socios actuales. Lo que no sabe el SAT es información tan específica como generales, como lo que vieron ustedes ahorita en la resolución miscelánea, ¿no? Lo sabría si te lo requiere. Pero entonces, ¿quién es el sujeto activo que en un determinado momento me pudiera auditar? Es el SAT. ¿Quién es el sujeto pasivo que tendría que sopesar, aguantar esta auditoría? Nosotros, los contribuyentes personas morales, integrantes de fideicomisos, fedatarios públicos, respecto a estas operaciones que se realizan ante su fe, donde se constituye una persona moral, sistema financiero, ellos cumplen con la información que mandan conforme los anexos 25 y 25 bis, si no falla la memoria de miscelánea, ¿no? ¿Qué viene a hacer esto? Pues viene a ser como obligación un requisito de contabilidad. Yo debo de tener mi información del beneficiario controlador y no solamente eso, yo debo tener mis procesos documentados, cómo voy a actualizar esa información del beneficiario controlador, documentos, datos e información de mi beneficiario controlador. ¿Cuál es el objetivo de esta información? ¿Cuál es o piensas tú que sería el objetivo? Fíjense, hablando de estas recomendaciones de Gafi, la recomendación 29 de Gafi
habla que los países miembros tengan un Centro Nacional de Análisis y Recepción de Información. Este Centro Nacional está compilando información y posteriormente presenta querellas por delitos de lavado de dinero. En México, ese Centro Nacional de Análisis y Recepción de Información es la unidad de inteligencia financiera que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese es el verdadero Centro Nacional de Análisis y Recepción de Información. Las secretarías de los estados o los gobiernos de los estados han creado departamentos de enlace con la UIF para dotar de información. Celebran convenios de intercambio de información. Pero la buena es la UIF en la Ciudad de México. Esa es la que se hace para cumplir con Gafi. La unidad de inteligencia financiera no está abierta al público en general. No tienes un 01800 WIF donde hables por teléfono. Si tú vas, no te van a recibir, no hay atención al cliente WIF. Es un departamento cerrado. Solamente tiene una oficialidad de partes y un correo electrónico donde te contestan semanas después. Pero las gentes no tienen acceso a esa dependencia. Esta compila toda esa información y también recibe información de las otras WIF del mundo en algo que se le conoce como la red segura Egmont. Compila toda esta información y posteriormente presenta querellas. Bueno, esta información, ahora la del beneficiario controlador, pues también es para que entre todo este vorágine de información. Es para comprobar delitos sobre la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales extranjeras. Cuando tú ves los esquemas offshore, creo que has oído mucho hablar de ellos. Los esquemas offshore era sacar el dinero de tu país para mandarlo a otro país donde permitían sociedades anónimas ocultas. Cuando se abre la caja de Pandora y se dan a conocer los Panama Papers, los Pandora Papers, y ya no sé en cuántos papers van, ¿quiénes aparecían ahí? Aparecían empresarios mexicanos, narcotraficantes, políticos corruptos, que no querían que su país supiera que tenían más dinero de que él decía que tenían. Para eso sirve esta información, estos acuerdos, estos intercambios de información, entra toda esta red y entonces autoridades internacionales pudieran requerirle a México información de los beneficiarios controladores. Y México tendría que solicitártela a ti, persona moral, oye, dime quiénes son tus socios y dame información específica. Para eso es esta información, ¿no? Para investigar la comisión de delitos. Bien, estas son las infracciones, están muy caras, muy caras. La más bajita oscila en 500,000 pesos. La más alta oscila hasta en 2 millones, hasta en 2 millones de pesos. Por no tener esta información completa, por no tener los mecanismos para actualizarla, por no llevarla a cabo. Evidentemente, si no tienes forma de saber a bien quién es tu beneficiario controlador, pues ahí provisiona lo de la multa, ¿no? Pero además las multas de tu código fiscal de la federación, todas las cantidades de tu código fiscal de la federación se actualizan. Entonces, provisionala y métela en un fondo de inversión que te dé el mismo rendimiento si es que no vas a llenar esta información. Porque se adiciona un artículo también 48A de tu código fiscal de la federación para establecer la posibilidad de que la autoridad te pueda hacer una revisión de gabinete y verificar si efectivamente solamente este tema, si estás cumpliendo con este registro de contabilidad del beneficiario controlador. Bueno, siempre acostumbramos nosotros dejar un espacio de 20 minutos para preguntas, comentarios de cierre, alguna encuesta que hagan nuestros amigos de UAM. Compañeros, de lo que vimos al día de hoy, algo que quieran que preguntar, que comentemos, abundemos. ¿No? ¿A poco tan claro quedó? ¿En serio?
Gracias, No, va a salir como pavo real de aquí. licenciado Fernando. Hola, ¿Qué tal, Pedro Fernández? Pedro, a tus órdenes, amigo. Nada más, eh, volviendo a este asunto del aviso de asociados o socios, pide ahí el control de efectivo, Ujú. ¿no? Pero bueno, yo ahí tengo una duda y no sé si, en la práctica, pues que no se, ¿cómo se llama? Vamos, en realidad no hay ningún beneficiario, ¿no? Son asociados. O todos lo son, Pedro. Sí, me explico, te entiendo el tema, ¿no? Vamos pensando 10 socios, 10% de acciones cada uno igual, ninguno controla o todos lo son. Cuestión de enfoques, Pedro. Ok. Yo creo ser conservador, ¿no? O el consejo, el que integre presidente, secretario, tesorero, Pues sí, podría ser. también pudiera ser. Bien, También se vienen a reconocer, Pedro, otros socios que no aparecen en actas, pero te controlan. Eso lo vamos a ver. muy bien. Y eso lo ha estado reconociendo nuestra legislación desde el 2014, Pedro y compañeros. Personas que te controlan. No son tus accionistas, pero te controlan. Imagínate que tuviéramos un contrato de franquicia o un contrato de maquila donde a un solo cliente le facturas el 97-98%. Es tu único cliente y tiene un contrato así que te amarra, Pedro, que te dice, ¿sabes qué? Si un día vendes tú las acciones, me las vendes a mí primero, me facturas los ingresos de tal manera, tienes prohibido venderle a alguien más, ese es tu beneficiario controlador y no aparece en actas. Ok, no, Bien. muchas gracias. No, para Gracias. servirte, compañeros. ¿Algún otro comentario, duda, algo que quieran que abundemos, comentemos? ¿Nadie? Buenos días. Hola, María Josefa, ¿qué tal? Oiga, disculpe, bueno, a ver, tengo una duda. Ah. Yo estoy aquí en un sindicato, en este caso, pues somos personas morales con fines no lucrativos, pero no tenemos acta constitutiva, tenemos toma de nota que hace como acta constitutiva, pero en este caso, ellos entrarían en esta opción de actualizar también el dato de... Si son diferentes a los de principio, sí, María Josefa. Ah, ok. De Sí, hecho, nosotros, si pues, cambiaron, sí. sí cambiaron. Eh. Es que de hecho, cada sexenio, pues cambian los secretarios, o sea, hay cambio. Entonces, Sí. aquí en este caso tendríamos que actualizar también. No, porque el secretario es solamente quien representa el sindicato. ¿Estás de acuerdo? Y a los trabajadores. Ok. Ahí estás cambiando el órgano de representación del sindicato, no a los miembros del sindicato originales. Ok. Ok. En este caso, por ejemplo, ya van 2 sexenios que es el mismo secretario, pero anteriormente era otro secretario. Pues no. Yo en cambios de secretario no lo vería así, ¿eh? Ok. O sea, no nos Bien. afectaría esta actualización. No. Bueno, digo, hay que ver tu toma de nota, hay que leer tus papeles. Te estoy dando una opinión sin ver un papel. Ok, ¿Sí? ok. Yo estimo que no, necesité revisarlo más a detalle, ¿no? Hay Bueno. muchas veces que sí hay cambios y pues sí se tuviera que ver. Muy bien. Bueno, Perfecto. muchas gracias. ¿Alguien más para servirte? ¿Alguien más, compañeros? ¿Nadie? Bueno, pues los dejo descansar un ratito antes de que empiece el siguiente curso a las 10:30. De mi parte sería todos. Ojalá nos puedan dar la oportunidad de ayudarles con este curso que
Creemos nosotros que servirá para tener mejor sus obligaciones fiscales y contables, porque pues indudablemente es un requisito de contabilidad, ¿no? Sería todo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, muy amable. Buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, con esto estaríamos dando por terminada la charla con el licenciado Fernando Ramos Gallardo sobre este tema del Ministerio Controlador. Quiero agradecerle a usted, licenciado, por esta charla tan amena que nos compartió, por siempre pues, despejar todas nuestras dudas. Yo sé que por ahí nos amplió el panorama en este tema. Hay muchas dudas, por supuesto, pendientes por resolver, pero bueno, es cuestión de seguirnos preparando, de seguir estudiando sobre el tema y pues qué mejor de la mano de usted, licenciado, en futuros temas podamos tener con usted o que usted tenga Pero también. ofréceles el del beneficiario. Pues. Claro, claro, pues Eso por ahí es de 4 a 5 horas, vemos todos los temas a detalle. Claro, pues ojalá por ahí podamos plantear alguna fecha, digo, si todos los interesados Claro. o los que están aquí presentes les interesa incorporarse o adentrarse más a este tema, con mucho gusto podemos programar una fecha, licenciado, y pues qué mejor que sea con usted para pues continuar con todo lo que vimos el día de hoy. Tiene que ser conmigo, ¿eh? Claro que sí, licenciado, No, claro que sí. conmigo. Bueno, cuídense, hasta luego. Muchas gracias, Bye. licenciado. A usted que esté muy bien.